Hola Magda, buenos días, ¿cómo estás? Hola Freddy, bien, buenos días. Muy bien. Bueno, bienvenidos una vez más, dentro de las tantas veces que han estado con nosotros, más de ciento y tantas, presentes aquí para un nuevo ciclo de investigación. Un tema interesante, me gusta. Por otro lado, agradecerles a ustedes su presencia aquí, el hecho de estarnos acompañando y dejar sus impresiones, comentarios sobre la información que aquí escuchan. Estamos listos para iniciar, entonces Magda, si eres tan amable, cierra tus ojitos y comienzo con el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Magda. Cuento de 1 a 3 y a mis 3 buscas y describes cómo se origina la especie insectoide y de dónde viene. 1, 2, 3. Veo una nave y es una raza. Hay como varias especies, pero veo como la nave comandada por es como si fuera una hormiga gigante, como humana, como si fuera la estructura del cuerpo, es más o menos de ese tamaño. Su cabeza es como alargada, como si tuviera una cresta hacia atrás. Y en esta nave vienen varios tipos de insectos, pero no son grandes, es como si fueran pequeñas larvas. Veo la tierra árida, no, es como si no tuviese vida y como si esta nave los dejara y se fuera. Ok. Geolocaliza de dónde vienen. Un lugar como Antillas, Artillas, es como su planeta de origen. Pasa por dos constelaciones antes de llegar a este lugar. Ok. Investiga y describe las principales fases de la evolución de las especies insectoides. Lo que veo es que ellos querían como expandirse en el universo y hay unos proyectos o planes para algunos planetas y ellos van a estos mismos planetas como si hubiese una ruta ya trazada. No van a todos los que van como a poblar, eh, pero uno es la Tierra. Ellos los traen como larvas, como pequeñitos, como si fueran del tamaño de una semilla, y lo que hacen es depositarlas en la tierra. Son diversos insectos, tienen como un periodo de incubación, como si ellos estuvieran en un huevito y tienen un alimento entre lo que es la base o la parte más microscópica. Está dentro de un huevito y él está alimentado, tiene un alimento ahí.
Esto es para que durante un periodo de tiempo se alimenten, pero igual van absorbiendo poco a poco de la tierra, del lugar donde están, como su entorno. Y esto va entrando dentro de ese huevito y se va como diluyendo en ese alimento que ellos van tomando como para acostumbrarlos al nuevo ambiente donde van a estar. Y es un periodo de tiempo y es algo entre, ay, me viene como años y ahí se va expandiendo, va creciendo y muchos mueren y otros crecen hasta consumir todo el tamaño de este huevito y empiezan a salir a su entorno. Pero veo que esta tierra ha sufrido modificaciones. Ok. ¿Existe actualmente la especie primordial insectoide? Sí me lleva a estos que trajeron en la nave, me vuelve a llevar a este ser. Es algo muy parecido a a- como este alien, el de la película, Ah, sí, sí, sí. pero no es, el cuerpo es como más si se pudiera parar y caminar, como, no como este animal que sale volando, no. Es como si tuviera las patas y las piernas y su estructura diferente, como si más parecida al humano. Es como más flexible, como que se maneja diferente. Tiene más conciencia y tiene como esta cosa alargada. Es como si fuera muy potente, muy inteligente, tuvieran conciencia de mucha tecnología, pero también una limitante, es como si algo les faltara, como, como si no pudieran desarrollar en su totalidad todo un ser individual, es como si les faltara algo. ¿Podemos dividir las especies insectoides en razas? Sí, no o solo parcialmente. Yo veo que son como tres básicas, como si fueran tipo realeza o tipo como inteligencia con esa estructura y ese aspecto físico de insecto. Y ellos fueron desarrollando otros, experimentando, y fueron haciendo híbridos y fueron creando otros insectos. ¿Pueden los insectoides materializarse en este planeta? Sí, ¿Cómo lo hacen? tienen la tecnología. Eso lo piensan y se materializan. Y lo piensan y quedan ahí, pero es como si no los pudieras ver, Ujú. como si pudieran moverse solo con el pensamiento y pueden materializarse, pero también pueden cambiar de forma. No pueden parecer como humanos, pero sí disimular que son insectos. Hacer algo como si pudieran volverse algún animal que no fuera extraño para el humano. Camuflarse en un animal, pero solo con su pensamiento, con su deseo, con su mente. ¿Pueden vivir en el planeta Tierra? Sí. ¿Qué relaciones e influencias han tenido y están teniendo actualmente con la humanidad? Yo veo que están limitados. Ahí no tienen acceso hay otros seres que no les permiten tener acceso, pero sí hay lugares como bosques
en los que hay varios seres, como si estuvieran a la espera o monitoreando algo, pero están en sectores alejados, no de civilizaciones, es como si estuvieran ocultos en la naturaleza, porque veo cómo vigilan a humanos, los veo como en una isla, porque hay palmas, hay mar, y ellos están camuflados como en una zona selvática, pero hay personas alrededor. Y hay otros lugares, solo todo es como verde, lleno de árboles, pero están como si estuvieran vigilando los humanos, porque los veo caminando y como entre árboles observando grupos de humanos, gente que está departiendo, compartiendo, veo como tribus o gente que se va a zonas alejadas a compartir 5 o 6 personas con fogatas y eso, y Ujú. veo insectos vigilándolos. ¿Cuál es su estilo de vida y organización social? Veo que todos los comanda otros como si tuvieran órdenes, como si fueran tipo militares con órdenes, porque no tienen otro pensamiento sino obedecer como una orden Ujú. y, y tienen alguien que les ordena. Es todo como telepático, llegan sus órdenes como telepáticas. ¿Qué comen? Y Ay, dime, disculpa. por encima de ellos hay como varios niveles de jerarquías, como si unos obedecieran a uno específico y este a otro, pero las órdenes son solo de observar, vigilar y yo veo que no es que necesiten, pero consumen hojas o frutos pero no es como si no lo necesitaran, solo lo hacen por curiosidad o porque algo les llama la atención. Ok, ahora. ¿Cambia la dieta entre las distintas razas que percibes? Sí, depende de los insectos, pero es como si no consumieran mucho de lo que hay. Veo como unos gusanos gordos y que se alimentan de la tierra, no de toda la tierra, pero de una sustancia que hay en la tierra, como si fueran unas cosas microscópicas como pulguitas y estos gusanos se las comen. Y estos que te estoy describiendo, que son como los que son como si fueran, como si vinieran de estos extraterrestres que los trajeron y están desde esa época. Pero estos han creado otros, que son los animales que conocemos y que vemos normalmente, las hormigas que vemos, los animales, todo. Pero están estos que son como si fueran los más antiguos y que tienen una conciencia. ¿Cuáles son las principales características del campo energético y sus cuerpos dimensionales? Solamente tienen como si tuviesen dos y uno es como si fuera más físico, toda esta parte que se puede volver físico y es otro que es como energético solamente. Y este tiene como una característica y tiene como una información que recibe y transmite como si fuera en constante comunicación. Me vienen como las abejas, no sé cómo funciona esto, pero es como si lo que pasa con una abeja lo supieran todas o lo sintieran. Colectivo. Y es como este mismo, si es esta misma clase de comunicación.
¿Cómo se comunican bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Sus cuerpos energéticos disfuncionales, las características, ¿no? Ahora, ¿cómo se comunican los insectoides? Es como si fueran como telepáticos, pero hay un sonido, es como un sonido característico y tienen como si las palabras que nosotros usamos, ellos usan un sonido. Ok. Ahora, ¿tienen un sistema de escritura? No, que es avanzado, son símbolos y lo veo como en sus tablero de comunicación donde maneja todo. Son símbolos, pero estos símbolos es como si contuvieran frases o un mensaje muy completo, pero son símbolos. Ok. ¿Usan tecnología? Sí, pero es como extraña, no es como pues la que vemos aquí de conexión, de energía, no, es diferente. No sé cómo funciona, pero es como si me viene más antigua Ujú. y como una sensación de piedra, de algo más concreto, pero tiene en sí ya mucha comunicación. Muy bien, aquí culminamos con la parte fija y vamos a comenzar a desarrollar la parte exploratoria libre con base a la información pues que hasta este momento hemos recaudado. Magda, entonces, tú en principio veías que una nave se desplazaba y los traía, ¿no? Ujú. Bien, esta nave es enorme, trae una gran cantidad de especies de allí. No es como 45, 48 kilómetros Wow. y no es, es como si fuera pequeña para ellos porque solo vienen dos encargados de ella porque lo que traen es como muy diminuto, Ujú. es como semillas, que es lo que siembran Ah, como en este inicio, en este origen. ¿de dónde se desprenden? ¿De dónde vienen? De allá donde te dije Artilla o Antilla, Ah, ya. porque es como su planeta de origen, pero es como si ellos tuvieran la información que varios planetas iban a ser habitados o sembrados, colonizados, y ellos están trayendo como su parte, su aporte, pero por su cuenta. Y ven como un mapa de recorrido de dónde, qué planetas van a ser como sembrados, pero no logran entrar a todos, seleccionan algunos, entre ellos la Tierra. Donde no pueden entrar, ¿qué características tienen estos lugares? No tenían como toda la estructura o todas las naves para poder habitar todos, entonces seleccionan algunos Este, y lo hacen como el planeta con más diversidad de, pero de materia, de sustancia en sí, de lo que está hecho el planeta, porque esto le ayuda a que más de estos seres que van a sembrar puedan crecer para establecer como mucha diversidad. tú mencionabas que ellos les llegó la información de que iban a ser los planetas como habitados, ¿no? ¿De dónde proviene esta información? Observa. Hay otras naves, otros seres, como en una dimensión diferente, eh, que están seleccionando una ruta para ir
como a sembrar o a implantar vida en otros planetas. Es como una ruta establecida, como si tú cogieras un camino y decides que vas a sembrar en este lote, este lote, este lote, así. Y es como si eso lo hubieran hecho para un nivel diferente, con seres que pudieran tener más conciencia o más inteligencia, porque estoy comparándolo con lo de los insectos. Ujú. Ok, dime. Es como más, no es que sean menos, sino que tienen más composición, tienen mucho más estudio, más como si la genética necesitaran muchas personas para poder crear estos otros seres. En cambio, los insectos son como de una forma más básica. No necesitan tanta tecnología y tanta genética. Es como si ellos lo hicieran más natural o no tuvieran toda la estructura, la infraestructura para crear un ser con más conciencia. Quiero que observes su planeta. ¿Cómo es? ¿Cómo son ellos allí? Yo veo que son parecidos a este que te dije antes, así es muy oscuro y brillante, así como este alien. Ujú. Y veo su planeta muy, como si fuera muy poblado, pero hay como si fueran todos sus hijos, y se llena, está muy lleno. Pero a la vez este ser con su inteligencia que está haciendo como mutaciones y está como creando cosas diferentes a lo que ya está ahí. Y lo que quiere es como expandirse en el universo. Pero entonces la especie primigenia es tal cual en morfología como él, todos los que están allí. Es que lo veo como si él fuera más, como si tuviera más inteligencia, más capacidad, pero los otros no tienen la misma conciencia, no tienen la misma forma. Él tiene algo que solamente él tiene, es como algo como si él pudiera pensar, pero es como si tuviera un radar o algo muy grande sobre él. Y esto le permite como leer, observar a nivel energético y a nivel de viajar a otros lugares desde donde está, Ujú. pero los otros no, como si él decidiera conservar su pureza y los otros son como sus hijos o sus creaciones, pero no les da toda la información que él tiene, ¿Por qué no? no les comparte toda su genética, ¿Por qué no? porque quiere ser solo él, Controlarlos. como si tuviera el poder creador. Y a la vez es que no veo como una pareja, no veo como otro igual a él, como si él mismo pudiera tenerlos o crearlos y no puede hacer uno igual a él. Entonces, con base a la creación, entonces no la efectúan como lo hacemos aquí, o sea, femenino y masculino. No, es como si solo los tuviera él. ¿Cómo crea Es- uno? veo, yo veo, yo veo que es como si él tuviera un huevo y sacara de sí un huevo, un huevito, y luego lo modifica. Y él saca muchos y hace muchos experimentos y él va modificando la estructura y va creando diferentes tipos de insectos. Es como si a uno de esos huevos le quitara algo y entonces ya crea uno diferente. A otro le agrega algo que le quitó a otro, entonces ya es un insecto diferente. Los va cambiando. Se los va mezclando. Ujú.
Ok, cuando esa nave se está desplazando, la que tú ves, ¿él va ahí? Yo veo uno como si fuera enviado por él. Ya. Él ha creado unos parecidos a él, pero no tienen un pensamiento propio, solo reciben sus órdenes. Y estos tienen como su parte física muy parecida a él, pero son más pequeños. Y estos comandan las naves y se encargan de repartir como todos esos huevitos. Ahora quiero que observes la Tierra en el momento en que deciden hacer este cultivo acá o tratar de sembrar Ujú, su, su raza aquí. ¿La Tierra en qué ujú. contexto está? Observa a nivel geográfico. Yo la veo como si estuviera alejada del sistema solar, Ujú. como si estuviera apartada en ese momento. Está cerca, pero es como si no estuviera como está ahorita en sus movimientos, ese movimiento rotativo, como si el sistema solar estuviera desordenado, no fuera el sistema solar, está como por allá alejada. En ese momento es que ellos llegan y veo que luego, no sé, es como si pasaran miles de años y toma como su contexto y su forma y su movimiento. Y el hecho de que se forme este movimiento empieza a generar como una activación energética en todo el sistema solar. Y esto ayuda a que esta energía empiece no es que empieza, porque ellos ya estaban ahí como creando, como creciendo. Es como si fuera parte de la activación de la energía de la Tierra y Claro, los afecta. esto les da exacto, es como si ayudara a que se formaran. Cuando tú ves el momento, el primer momento cuando ellos llegan, ¿la Tierra estaba sola o habían razas u otro tipo de seres ya, no, habitando? Estaba sola. O sea, que son, digamos que de cierta forma los primeros. Sí, es que él tiene en su información que la Tierra era uno de los planetas que iba a ser habitado, que iba a ser sembrado, Llegaron primero. y él llegó primero. Ahora, cuando tú ves el momento en que ya tocan tierra, ¿qué es lo primero que hacen? Él solo es como si pusiera la Tierra en la nave, la pusiera sobre la Tierra, solo abren las compuertas y lo que hace es dispersar en un sector específico, es una tierra como árida roja, rojiza, y él lo que hace es dispersarlos con mucho cuidado. No es que los tira, no, él los baja todos y los deposita en esta arena no muy profundo y solo los deja ahí y se va. ¿Al cuánto tiempo germinan o nacen? Me vienen milenios, miles. Cuando ellos llegan, entonces tú dices que la apariencia de la Tierra en cuanto a su geografía entonces es árida, ¿no? Y rojiza. Sí, es árida, es como si fuera solo una bola como de arena o una tierra rojiza, es una combinación. Y es seca, no hay agua, no hay nada, no hay naturaleza, es como si estuviera sin vida, sin energía. Cuando finalmente estos huevos, cuando nacen lo que sale de allí, aparecen una sola morfología o varias morfologías de insectoides. No, varias, son muchas. Él trajo muchas, él hizo esta combinación que te digo y hizo muchísimas, porque veo gusanos, veo grillos, veo bichos de muchas clases
y veo que muchos se metieron como, se profundizaron más en la tierra y luego fueron saliendo de abajo. Y muchos de estos, unos salieron como originales, o sea, lo que él trajo originalmente, y otros depende de lo que se fueron como alimentando y a qué profundidad se fueron, Mutaron, sí mutaron. claro. Entonces, digamos que observando en ese evento, ¿cuántas razas puedes ver que se gestaron en todos los sentidos, con base a la mutación de la permanencia en el planeta más las variabilidades que se crearon? No, pues me vienen miles, miles de formas. Ok, Son miles porque es que yo los veo que como si dentro de la tierra ellos caminaran y fueran cambiando y fueran estacionándose en algún lugar y se fueran compenetrando con el entorno y fueran naciendo, solo como si fueran creando una vida diferente. bien. Ahora, ¿cómo es su relación cuando el humano aparece en la Tierra? Mira, estos básicos son como normal, o sea, no pasa nada, hacen parte de la tierra, de la naturaleza y los humanos también. Pero estos otros que llegan, es como si ellos vinieran a vigilar qué pasa y estos vienen del espacio. Estos grandes que te digo que están ahí, que me dijiste que si podían ponerse físicos. Es como si vinieran y miraran lo que está pasando en la Tierra. O sea que entonces en este caso desde el contexto energético ellos están habitados más los que han mutado, ¿no? Energéticamente hablando. Sí, los ves así etéricos. O son físicos a la percepción del humano. Ellos se pueden hacer físicos, es que son grandes del tamaño de nosotros. Pero Y espérate un segundo. O sea, mi pregunta o sea, bueno, obviamente la que acabo de hacer, pero es si los que llegaron aquí, los huevos, que finalmente mm, se resquebrajan, más los seres que fueron mutando con base a la condición atmosférica, la condición del planeta, todos se manifiestan, o sea, están dentro del ámbito energético, etérico, o no todos, se fisicalizan todos. no todos se fueron haciendo como si estos fueran los insectos que están poblando ahorita la Tierra. Ok, O sea, todos estos huevitos son los insectos que están poblando ahora la Tierra. ok, los jueguitos que están probando. Bueno, aquí voy a hacer una pregunta y es, nosotros aquí vemos una gran variabilidad de insectos, cantidades, bueno, de todas las formas y pienso que no se ha podido como catalogarlos absolutamente a todos, pero sí hay especies que son llamativas desde el punto de vista que en sesión hemos visto seres que se asemejan a ellos. Entonces hay veces que el cliente está en hipnosis y ve algo que se le asemeja a una hormiga, en otras ocasiones a una cucaracha, no sé cómo se le dirá en los demás países, o a una mantis. Estos insectos tienen relación con los insectoides primigenios o no. No, estos que vemos que interfieren y que los vemos así, es como si hubiesen llegado luego, cuando ya estaban los humanos y tenían acceso ya como a interferirlos a nivel energético. Es como si ellos vinieran de otros planetas y llegaran ahora, pero tienen como esa forma. Y no es que sean exactamente así, sino Sí, que es como lo que la mente claro. lo relaciona. Claro, la mente busca la equivalencia, ¿no? Busca ¿cómo es un punto de referencia comparativo para poderlo Ujú. definir, ¿no? Entonces, cuando se ve algo en el ámbito energético que no se explica, lo primero que hace la mente es buscar dentro de su información, en el físico y dentro de su experiencia, algo que se asemeje, que pueda permitir explicar y dar un contexto. Bien, entonces no.
Sí, exactamente, no son literales. No es que uno vea una mantis y dice exactamente el mismo insecto, una cucaracha no, sino que pues naturalmente tienen una diferencia. Hay cierta similitud. Es como por ejemplo yo, me veo de cierta forma, me parezco a un australiano, pero ni tengo la altura, ni tengo los ojos azules, ni tengo el cabello rubio, ni nada de ese tema. Diferimos. Sí. Bien, listo, Magda. Entonces, quiero que observes el primer momento donde los insectoides, dentro de su permanencia en el planeta, observan al ser humano como posibilidad interferente. ¿Qué es lo que ellos ven que hace posible que tengan en consideración esto? Es que ellos son como atraídos por otros seres, por sus capacidades, como si los usaran, los hubieran empleado para, es como si todos los seres tuvieran una limitación. Entonces usan los insectos para llegar a la gente de una manera diferente. Es como si la mantis pudiera leer la mente y controlar ciertas cosas. Los insectos hacen otra cosa, los grises otra. Entonces otras razas los han usado y ellos por su lado también empiezan a aprovecharse del humano. Otras razas los han usado. ¿Qué razas? Veo los grises han trabajado, están trabajando con mantis y los reptiles. ¿Por qué para los insectoides, por ejemplo, hablemos de las mantis, les es adecuado hacer una alianza, por ejemplo, con los grises? Observa un evento de estos. ¿No son razas, por ejemplo, entre comillas, enemigas? Yo veo que es como si colaboraran en las interferencias. Yo veo que el amantis es como si afectara el líbido y activara la energía sexual y tiene como la manera de hacer algo en la mente de la persona para esta activación. Y los grises quieren como experimentar y el hecho de que estén controlados sexualmente hace que sea mucho más fácil hacer como experimentaciones en el cuerpo de la persona que está interferida. Es como si colaboraran. Entonces cada uno se complementa entre las habilidades que el otro carece, Sí, ¿sí? ¿Qué habilidades tienen las mantis que no tienen los grises? yo veo que me llega la parte sexual, es como si la activaran. Y los grises, es que los grises no, es como si esta parte no les interesara, pero es como una distracción en el humano, la parte sexual, y se enfoca como en lo que le está sucediendo sexualmente y en ese momento los grises afectan otras cosas, como si los veo que están experimentando, sacando muestras y la persona está distraída con su parte sexual, con su energía sexual. Cuando mencionas distraída, ¿como de qué forma? Un ejemplo. Como si la persona estuviera muy enfocada veo un hombre como pensando solo en mujeres, sexo, y es una mantis que está ahí con él, activándole como su líbido constante. Ujú. Y mientras eso es como si su enfoque estuviera ahí y no se está dando cuenta que tiene unos grises que están como experimentando con él porque los veo sacando muestras, inyectando cosas, pero es como si él estuviera absorto en su pensamiento de su energía sexual, como si la energía tuviera el enfoque, no le dejara ver sino y sentir solo esa parte sexual. Y esto puede ocurrir estando despierto. Por ejemplo, no Sí, necesariamente en el ámbito de lo onírico, sino despierto, ¿no? Puede pasar que le sí, estén sustrayendo la ujú, energía. Una persona, por ejemplo, que sí. esté absorta en este tipo de pensamientos, ¿cómo podría detectar la presencia de estos seres y que están haciendo esta absorción?
si para su pensamiento, su mente y se enfoca en su cuerpo, él siente, o sea, su cuerpo siente presencia, siente algo, siente que lo chuzan, es algo muy leve, pero él no No, no, está tan no lo suficientemente entretenido. llamativo. Sí, es algo muy leve, es como si yo te tocara y tú estás concentrado en tu computador, no te das cuenta. Tengo que sacudirte para que tú reacciones, así. Claro, sí, o sea, es tan leve que parece irrelevante. Sí, pero es que si te detienes y te prestas atención en todo, si estás comiendo, si estás en tus pensamientos, si tú te detienes, tú detectas todas las presencias a tu alrededor. ¿Y qué hacen ellos cuando son detectados, cuando la persona hace esto? Inmediatamente se apartan, se asustan y se apartan, ¿Por qué se apartan? porque tienen miedo de que los veas, porque los puedes llegar a ver y sentir. Con los ojos abiertos, por ejemplo. Sí, es como cuando tú volteas y sientes que viste algo al lado, Ujú. lo puedes ver así. Sí, claro. Sí. ¿Ellos a qué le tienen miedo del humano? A la energía, esa energía, cuando esta persona si pusiera atención, su energía se activa. Se activa. Se activa como una alarma, es como si ¡fua! Se activa y esta energía es como si los quemara, como si le tuviera miedo. Sí, sí, tal cual. Sí, eso llega a un punto en que ocurre con, por ejemplo, con el tinnitus, con los pitos en los oídos, y eso se va. Lo que pasa es que hay que saber qué fue lo que pasó, ¿no? No solamente el hecho de que se vaya, sino qué fue lo que pasó, ¿sí? Para que se hubiera dado el intento de interferencia, que ya es algo diferente. Bien, las mantis. Bueno, me interesa el tema de las mantis. Entonces, quiero que observes un ser de estos. ¿Por qué tienen esa similitud con las mantis que vemos aquí, estos animalitos verdecitos que se encuentran en la naturaleza? ¿Por qué la similitud? Yo los veo que fueron creados en laboratorio, como si hubiesen creado las mantis. A la inversa. Y las que hay aquí es como una réplica de ellas. Ah, es una réplica de los seres originales, ¿no? Sí, lo que pasa es que los de aquí es como si siempre fueran iguales, o sea, pasa como si pasaran los años y años y siempre fueran iguales. Estos es como si fueran como los humanos, como si tienen características diferentes, individuales. Son muy similares, pero a la vez tienen una diferencia. Y, y tienen como un pensamiento muy lógico, muy directo, muy frío, Los seres, ¿no? Los interferentes. sí, los seres. Y los insectos, o sea, con eso quiero llegar. Esos insecticos que están por ahí cumplen un papel en el ecosistema, ¿no? Mantienen como cierta armonía. Por ejemplo, las abejas, las hormigas, los insectos comunes que conocemos. Yo veo que es como, como la naturaleza, como si los unos alimentaran a los otros, como si tuvieran su ciclo específico. Con esto lo que quiero llegar no es que salgamos ahora y vemos una mantis, ah, sí, un extraterrestre insectoide, hay que matarlo. No, no Sí, es porque es al que no, sí, contrario. claro, o sea, es diferente, ¿no? O sea, no porque esos seres se muevan a nivel energético y tengan similitud, quiere decir que esos seres tengan o están haciendo exactamente lo mismo o hay que detestarlos por esta razón, no, ¿no? Sí, sí, es vital hacer la diferencia, la diferencia. Bien, entonces, ahora concentrémonos en las extraterrestres mantis. ¿Todos tienen una misma tipología o difieren entre sí? O sea, hay razas que se han ido ramificando. ¿Cómo es esto? Yo las veo, no, esta es como si ellos no,
no tuvieran ese acceso a modificarse, a cambiarse, pero sí son diferentes. Pero no, es como si no se les permitiera a ellos acceso a estos laboratorios, como si les tuvieran miedo de alguna manera y no les permiten como cambiar y no les dan el acceso. ¿Quiénes no le permiten? O los otros seres que sí hacen como estas mutaciones y que sí trabajan en los laboratorios. ¿Qué tipo de seres son? Yo veo reptiles y grises Ah, ok. y hay otros como raros, como si fueran cerebros y otros seres extraños. ¿Cómo es la relación de las mantis con los reptilianos? No es agradable, es como si no se gustaran. Es solo como si en ocasiones fuera por hacer un trabajo que tienen que hacer, pero no tienen buena relación. Tienen más contacto con los grises y trabajan más para los grises. Según tu observar, ¿consideras que un reptiliano es más poderoso que una mantis o no? Sí, aunque le tienen como cierta, no es como respeto, pero tampoco es para atacarlas, como si supieran que puede haber una batalla, pero son más poderosos los reptiles. ¿A qué le temen los reptiles de ellos, por ejemplo? ¿Cuál es su reserva? Es como si tuvieran algo que lo puede paralizar, como si dentro de ellos tuvieran un arma secreta, pero es como si fuera un chillido, como si fuera Un una infrasonido. señal que paraliza, sí, Ujú. ¿Y esto los puede paralizar? sí, pero es como si lo activaran, como si dentro de ellos tuvieran esta arma muy oculta y pero no, como si no les estuviera permitido usarla, pero los reptiles le tienen su reserva. ¿Y quiénes no se lo permiten? Los seres que los controlan, los grises, y los que comandan estos grises, los que están, hay otros por encima de ellos que están con los reptiles y no se les permite, ¿Qué tipo de seres están, como si fueran esclavos. qué tipo de seres están con los reptiles? Otros extraterrestres como seres de Andrómeda, Ujú. ¿Cómo es un ser de Andrómeda? Descríbemelo. es como parecido a estos de pelo dorado, pero si tuvieran como una tonalidad más verdosita, así. Ok. ¿Así son todos los seres en Andrómeda o esta es una vertiente? No hay otros como si fueran otras razas. Es como si mucha parte de Andrómeda lo habitaran estos seres, pero hay sectores donde hay reptiles y otras razas. Entonces, ok. Sí, pues eso es como aquí en la Tierra, ¿no? Aquí vemos cualquier Sí, cantidad de humanos, no quiere decir que todos seamos iguales o con las mismas intenciones, ¿no? Dependiendo de la intención. Ok, entonces, bien, volviendo a las mantis. ¿Pueden procrear entre ellas? yo veo que a veces tienen larvas que ponen en los cuerpos humanos, pero no como si no tuvieran una pareja específica, pero una mantis puede tener 3 o 4 larvas, pero las ubica como en el cuerpo de una humana. Un huésped. Ujú. ¿Por qué?
Quieren hacer como una especie de hibridación. Es como si ellos no tuvieran un lugar o les hubieran limitado el lugar donde ellos pueden estar y, y fuera como si no pudieran procrear y expandirse y lo tienen que hacer como ocultándolo y lo hacen por medio de las humanas para hacerse más fuertes. ¿Y esto es visible para los reptiles o por lo menos a los que los rigen? ¿O lo pueden hacer de forma anónima, sin ser detectado? Lo, lo pueden hacer de forma anónima y veo que hay algunos reptiles que lo saben, pero no les importa. Es como si los miraran por allá abajo como esclavos. Ya. Eh, ¿Qué condiciones debe tener una mujer gestante en su útero o en este estado de gestación para que se puedan colocar allí? O sea, la mantis, ¿en qué se fija? ¿Qué características debe tener? Solo que la pueda interferir, que se deje interferir. ¿Y cómo busca interferirla? La parte sexual es como si se dejara controlar por su parte sexual. ¿Cómo? Dime cómo la puede controlar sexualmente. Ella, esta mujer que estoy viendo, es como si mantuviera mucho deseo sexual y busca muchos hombres para estar con ellos. Tiene una vida como vacía, como solitaria y va mucho a bares, se siente como abandonada y, y busca como un refugio en su parte sexual, en el sexo. Cuando está copulando, cuando ella tiene sexo, cuéntame qué ocurre en el ámbito energético, en medio de, y cómo actúa la mantis. Ella es como si la mantis siempre estuviera ahí y cuando tiene sexo, esto alimenta energéticamente a esas larvas, tiene tres ahí, ¿Y dentro de ella? y ella dentro de ella, Ujú. y ella le provoca ese deseo sexual y cuando tiene sexo con este hombre es como si esta unión y esta energía diferente de este hombre alimentara esas larvas. Ok, y cuando comienzan a nutrirse las larvas, ¿qué acción toma la mantis durante el proceso del acto sexual? Ella solo está presente como moviendo la energía hacia sus larvas, como si estuviese solo distribuyendo esta energía que se produce en las tres. ¿Qué características ve en el humano que le hace pensar o creer que puede optimizar su raza con determinadas facultades? Es solo la energía de la que puede alimentarlos, pero también es como crear, como si quisiera que, que estos bebés tuvieran parte del ADN, de la información que hay en el ADN, en esta parte energética, como si pudieran llegar a conocer los pensamientos de, porque es como la parte mental lo que ella quiere, que ¿Por qué le quede interesa? impreso ahí, porque es como creador y a la vez controlador, estructura esta energía. Cuando, cuando la mantis está en este aspecto interferente, la persona una vez, por ejemplo, llegó al clímax, se llega al momento justo del orgasmo entre la mujer y el hombre. ¿Cómo asume esto la mantis? Esta energía se la come ella, Em, porque es como si tuviera algo, se alimenta de ella. ¿Qué le hace sentir cuando la toma? Es como si le diera más capacidad de tomar esta energía para inducir.
el acto sexual en otros. La Es persona, como si la usara, primero se alimenta, es como si creciera, como si esto le diera más energía y a la vez la guarda para inducir a otras seres, a otras personas. la persona que acaba de tener el orgasmo, una vez la mantis toma toda esta energía, ¿cómo se siente? Se siente agotada, siente, se siente exhausta, culpable, siente náuseas, se siente asqueada, miserable, la mujer. Ujú, sí, sí. Y el tipo siente rechazo por la mujer. Siente que le quitó algo, él sí siente que le absorbió su energía. Claro, sí, por su rechazo. Y en el caso de la energía de culpa, del rechazo, de sentir todo lo que se siente vacía, esto para las larvas que están en gestación, ¿les es propicia esta energía? Sí, Sí. Cuando la mujer está con estas larvas internamente, ¿tiene sensación de que está embarazada? ¿Tiene, por ejemplo, momentos en los cuales considera que con base al estado físico se está evidenciando un embarazo? sí. Sí. Ella siente cólicos, siente un dolor diferente. A la vez se siente que como su estómago o esta parte baja se le aumenta, pero esto dura como 3 meses o 3 meses y medio. Ella los puede sacar entre los 2 a 3 meses y medio. Sí, La mantis los puede sacar. esto lo menciono porque a veces ocurre que las mujeres, dentro de la terminología técnica científica, tuvieron un embarazo psicológico, ¿no? Y están todos los eventos que evidencian un embarazo. No estoy diciendo que esto sea así para todo, no, 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 simplemente que a veces uno comienza a reflexionar sobre esto y de un momento a otro esto deja de suceder y su periodo llega con normalidad. Ahora mi pregunta es, ¿durante la gestación tiene su periodo normal o se retiene mientras el proceso de gestación y luego se, se comienza a realizar de manera normal, a efectuar de manera normal? Es diferente, depende de como si fuera el momento en que lo ponga ahí la mantis. Hay unos que absorben parte del periodo, como si fuera necesario, hay otros que no lo absorben, pero sí que hay una indisposición en la parte en el cuerpo de la mujer, sí. Bueno, hormonal. Y también veo que las mujeres que tienen muchos deseos de quedar embarazadas, es como si la mantis llegara ya con esta ansiedad, ella la ve y es como si el útero estuviera Apertura. exacto, disponible para que pongan ahí esos huevos. ¿Por qué en ocasiones el periodo les puede ser benéfico? ¿Qué hay ahí que les gusta? Esta es como una energía que hay en esta sangre y es absorbida. Y a la vez es como al cubrirla, toda esta sangre, es que el hecho de que sea físico y que los huevitos se vean a nivel energético, no significa que esta sangre no le afecte, es como si sí lo cubrieran, como si los cubriera y lograran absorber parte de esta sangre. Ok. Cuando una mujer está, por ejemplo, ansiosa de quedar en embarazo, ¿cómo se desplazan estos seres? ¿Viajan a través de una nave? ¿Cómo es el desplazamiento? ¿Cómo hacen la lectura? ¿Cómo les es visible esto? Es una energía de ansiedad y veo que el útero es como si palpitara, porque la mujer está creando esta ansia de ser mamá. Es como si le mandaran este mensaje al cuerpo y empieza el útero a palpitar, como si estuviera creando la vida.
y estuviera acomodando todo y a nivel energético lo ve. No necesita, no viene en una nave, es como si solo apareciera Ujú. y ya. Ok, estos Y seres, ya está aperturado para poder ponerlos ahí. bien, ahora, quiero que observes un ser de estos cuando se fisicaliza. Pero antes de esto, dime, ¿cuánto mide una mantis promedio? 3 metros. Ujú. ¿Tienen femenino y masculino o solamente son asexuales, por ejemplo, que no tienen sexo? No tiene sexo. Ahora, cuando se fisicalizan, observa un evento cuando se fisicalizan, ¿bajo qué condiciones lo hacen? Yo no lo veo aquí donde hayan personas porque tienen miedo de hacerlo. Ujú. Es solo a nivel energético. Solo lo hacen en lugares alejados y en la naturaleza para poderse camuflar, pero no tienen miedo, no lo hacen. No vienen aquí donde estoy y lo hacen, no. Solo a nivel energético. Ah, ¿no se fisicalizan aquí? ¿A nivel terrestre? Mm, O sea, dentro de la densidad que nos movemos física. Sí lo hacen, pero no donde hayan humanos. Ok, quiero que, Las mantis tienen, es como si eso fuera como algo muy vetado para ellos. pero observa una Y es que fisicalización. Dime. veo que un gris sí lo hace, pero una mantis no. Y lo veo, pero en un lugar donde haya árboles, en un lugar boscoso, Quiero que donde observes, pueda camuflarse fácilmente. observa un evento de una fisicalización. Observa cómo llega la mantis, si llega en una nave, llega en algo. ¿Tienen tecnología? ¿Tienen naves, por ejemplo? Yo no la veo a las mantis así, ¿No? yo la veo que aparece solamente. Bien. Cuando, Ellas sí no llegan naves. y cuando llega a un punto a fisicalizarse, ¿por qué es necesario fisicalizarse? No necesita, ella solo veo que una lo hace solo por, como si al fisicalizarse tuviera otra sensación en ella de poder estar en la tierra, pero no es algo que ellas hagan normalmente. Ok, pero esta, ¿por qué Es lo como hace? si tuvieran miedo a hacer eso. Claro, pero esta que lo hace. Cuando lo hace, ¿por qué lo hace? A pesar, claro, está el miedo y está todo lo que ya hemos visto, no están vetados y... Yo la veo en un bosque Ujú. y ella quiere como sentir. Yo la veo caminando y al caminar siente los pasos sobre, son hojas secas y veo que se aproxima a un árbol y Ujú. es como si lo tocara y solo lo hace por esta sensación. Ok. El hecho de estar física es diferente, como si pudiera palpar como nosotros, aunque no es igual, pero sí hay una sensación. ¿El árbol tiene algún tipo de mutación al momento de ser tocado por un ser de estos? No, pero siente la energía. El árbol, como ser viviente también que es de aquí, ¿cómo asume este toque? Observa ahora el árbol. Le es indiferente, pero lo siente diferente. Siente que la energía no es de aquí de la tierra. Siente que viene de otro lugar y esto le transmite como información. Eso te iba a preguntar. ¿Hablan? No, pero no habla, pero es como si el árbol pudiera tener una imagen del espacio exterior. Ah, claro. Sí, 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 sí. Sí. Bien, ahora mira, al momento de desplazarse la mantis, ¿qué hace después de eso? Toca el árbol, ¿qué hace después? ¿Cuánto tiempo tienen, por ejemplo, tienen un límite de tiempo de fisicalización o lo pueden hacer indefinidamente? No podría ser indefinidamente porque así lo hacen otros, como en otros planetas.
pero aquí son segundos. O sea, no duran mucho tiempo. No, Cuando, al momento de fisicalizarse, quiero que observes cómo se da ese proceso de materialización de lo etérico a este lugar. es como si solo fuera apareciendo. Pero quiero que observes Solo cómo mueve su energía para que se ejecute. es como si solo pensara, porque está enfocada en el piso como en la tierra y solo desea sentirlo y estar ahí y va transformando como si fueran pequeñas células que se van creando y va sintiendo. Todo esto pasa en un segundo, pero yo lo veo como, Eterno. sí, como si fuera en cámara lenta y él va pensando y va sintiendo con cada célula que va materializando, va sintiendo. Y este solo segundo le hace como percibir la energía del piso y la energía del árbol. Y como si se presentaran también en él imágenes. Y esto le produce fascinación, por ejemplo, es llamativo, sorprendente. Sí, es un éxtasis. Requiere de mucha energía para la fisicalización. Sí, O, ¿sí? Es algo que les causa una descompensación. ¿O no? sí, Es un alto costo, ¿no? sí. Queda, es como si fuera un éxtasis y luego un bajón, pero es como algo que quiere hacer. Sí, se compacta la energía una vez se tiene la sensación, Sí, si no se fuga, ¿no? aunque no es que sea, no es como, no son las emociones que uno tiene, Sí, sí, no, es algo muy mental. Es como si en un segundo tuvieras un éxtasis y ya. claro. No es algo como emocional, algo muy como lo que nosotros tenemos, sino muy mental, como si lo hubieses imaginado y ya. Bien. Luego, una vez, o sea, está en el bosque, toca el árbol, ¿algo más hace o no? No, Ahí eso es todo. solo se va. Es un par de segundos y chao, nos vemos. Ujú. Quiero que, bueno, dejemos esta mantis ahí por un momento y ahora quiero que observes por un momento si hay algún humano que la haya visto, no específicamente esta no, sino tal vez en algún punto vio físicamente una mantis, No, ¿no? Bien. ¿Me permites hablar con esta mantis por un momento? Pregúntale si nos sí, permite interactuar. sí, ¿Sí? Ok. ¿Cómo se llama? O déjame con ella, déjame con ella. Hola. hola. Bien, estamos haciendo una investigación sobre los insectoides. Así le decimos nosotros a esta especie que se divide en varias razas, ¿no? En este caso la que te concierne a ti, los mantis o las mantis. ¿Cómo se definen a sí mismos? Aquí les decimos mantis, pero ustedes en sí mismos. En la Tierra seríamos insectoides. Pero de dónde tú vienes. Somos creados en laboratorios. ¿Por quiénes? Otras razas. Estos que te crean o que los crean, ustedes los consideran como dioses desde nuestro entender racional, aplicando la misma lógica para algunos que consideran esto así. No, No, son solo creadores. creadores. ¿Le rinden algún tipo de tributo a estos creadores? No,
He notado entre la observación de esta investigación que se mueve mucho en el ámbito mental. En lo que a ti concierne, te desplazas y piensas constantemente en el pasado o en el futuro como lo haría un humano. No hay tal cosa, ¿Por qué no hay? porque eso lo es ahora. Cuando tú ves a un humano que fluctúa entre ambos extremos, ¿cuál es tu percepción sobre ese comportamiento? El movimiento de su energía se desplaza de un lado a otro. Desde tu perspectiva, ¿lo consideras adecuado? Por ejemplo, ¿tú lo harías? En un hipotético caso que estuvieras viviendo una condición similar. No lo haría. ¿Por qué razón? No es necesario. Es un programa en el humano. La incidencia en el aspecto sexual del humano como mecanismo interferente desde nuestra perspectiva cuando se entra a un campo energético y se le dice interferente pero aún así es porque el humano lo permite. ¿Por qué es tan llamativo la energía sexual? ¿Qué tiene la energía sexual? Es alimento, el alimento que nos gusta. Desde tu observación global de la Tierra, ¿consideras que el ser humano es consciente de su energía sexual? No, ni de su energía sexual, ni de ninguna energía que posee. Porque en este caso cuenta la leyenda que, y no lo digo yo sino lo dicen las encuestas, interesa más el éxtasis del orgasmo al momento del acto que cualquier otra cosa. Es como si fuera el único objetivo. Es su mente, su energía mental, la Consi- que lo hace ver de esta manera. programaciones. Una consideración. ¿La energía sexual es potente para ti? Sí, Si fueras, por ejemplo, humano, solamente que en un aspecto comparativo hipotético, si tuvieras energía sexual y fueras humana, ¿qué harías? crear. ¿Consideras que el humano crea o no crea con energía sexual? No, Ok. Ahora hablemos de tu relación con el humano. ¿Cómo nos ves? como alimento. ¿Cómo es tu interacción con las demás razas? Como las nombramos aquí nosotros, los reptilianos, los grises, los felinoides y demás. Solo trabajamos por alimento. ¿Qué tal es tu relación con los reptilianos? ¿Cómo asumes a esta raza? Como otros que están aquí alimentándose. ¿Conoces a los Anunnaki? Sí, ¿Consideras que son los más poderosos en cuanto a los que se nutren o tienen hegemonía dentro de su propio ámbito y creación aquí en la Tierra? sí, ¿Son más poderosos que un reptiliano o un draconiano? sí. ¿Qué piensas de otras razas, por ejemplo, que no están en el estado energético como el tuyo? Por ejemplo, seres de las Pléyades, sin decir que sean todos, o seres de Andrómeda o de Lira. Tienen sus propios planes. No solo energía,
quieren expansión y control. Se habla mucho en ocasiones acerca de que actualmente existe una guerra insectoide que se está dando justo en este instante aquí hablando, entre subespecies, perdón, subrazas de la misma especie. Conocemos o hemos observado a nivel energético seres similares a las hormigas, y digo esto en comparación a la fisicalidad con base a los insectos que hemos tenido la oportunidad de ver. Por ejemplo, también con seres que son similares a cucarachas, escarabajos y demás. ¿Es así? ¿Hay guerra? No hay guerra, solo están recogiendo las semillas que se sembraron, han crecido Ok. y es el momento de recolectar. Todos quieren recolectar lo que han sembrado. ¿Tienen especies enemigas? Sí, todos son enemigos unos con otros. He observado que eh, te has fisicalizado dentro de un entorno forestal hace un momento. ¿Qué te impulsa a hacerlo? Parte de mi ADN es de la tierra. Es una conexión. Al momento de tocar el árbol y fisicalizarte es de beneplácito para ti. Es una transmisión de información. ¿Qué información adquieres de la tierra una vez haces el toque en el árbol? Solo imágenes, Ujú. historia para ustedes. ¿Esto para qué te sirve? Solo para tenerlo en intercambio de información. Lectura de la energía. Ah, pero tiene una practicidad, ¿no? Tal vez al momento de la ejecución de un evento o algo que quieras hacer. Sí, siempre tener información. ¿Cómo es ese sentir, la perspectiva al momento de fisicalizarse como nosotros estamos? ¿Qué cambia en ti? Se siente pesado. En la tierra te haces más denso. Es diferente que en otros lugares. ¿Qué hay del aire, del oxígeno? ¿Lo inhalas? Sí, ¿Qué produce en ti el inhalar oxígeno? siento que mi pecho arde, que no es similar, es como si quemara. ¿Qué pasaría si un humano te viera físicamente? Por ejemplo, hace un momento cuando te fisicalizaste, ¿qué pasaría si un humano te viera físicamente a ti? No lo permitiría. Pero no cabe margen para el error, tal vez que tú no lo notes. No es posible, tengo un sensor. Ok, y este sensor, ¿qué tipo de acción ejecuta? Que hace que tú hagas una lectura del perímetro y notes que es un estado idealizado para fisicalizarte. Es un bloqueo para cualquier ser, para no ser visto. ¿Y esto de qué manera actúa, por ejemplo, en el humano? ¿Qué hace que esto que tú acabas de mencionar, este bloqueo, tenga efecto en el humano, por ejemplo, a nivel mental cerebral o de percepción en cuanto a sus sentidos? Es como si fuese una pantalla de invisibilidad. Un humano podría hacer un movimiento energético dentro del cual pudiera captarte y el bloqueo no fuera efectivo. No es posible. Bueno, ¿alguna vez te ha interesado interactuar con un humano físicamente? No, ¿Por qué razón?
no son agradables. ¿Qué tiene el humano que no somos agradables? Huelen extraño, no es de mi agrado, su forma tampoco. Si hay un humano que viviera, por ejemplo, muy bajo, desde nuestra escala de medición, bajo me refiero vacío, desolación, depresión, ¿no tendría un aroma agradable para ti, llamativo? O más bien, la pregunta sería, ¿en qué contexto energético debe estar el humano al que tú al acercarte te sea tolerable su aroma? Hablando, por ejemplo, a nivel mental, emocional. Que su energía sexual esté activada. Pero debe tener un contexto de baja frecuencia. Por ejemplo, hay gente que está activa sexualmente y son violentos. Por ejemplo, el sadomasoquismo. ¿Esto te es viable o no interesa? A mí no me interesa. Si hay una persona que está en un estado frecuencial alto junto con su energía sexual, ¿tienes acceso a esta energía o te es llamativa? No, no, No. ¿Por qué no? no, si su estado frecuencial es alto, no tendría acceso. Ahora cuéntame, ¿en qué estado? Tampoco puede estar en un estado muy bajo. Oh, ok. Ahora háblame del estado emocional, mental, en el que debe estar una persona aparte de un alto deseo sexual que tú consideras que es adecuado. Sentirse triste, solo, sentir necesidad, no tener foco en su energía sexual, no tener control sobre ella. ¿Ustedes tienen tecnología? Por ejemplo, se observa que los grises, los reptilianos, tienen mecanismos de desplazamiento que nosotros llamamos ovnis o UFOs. ¿También tienen ese tipo de desplazamiento con tecnología? No, nosotros, yo no lo tengo, pero en ocasiones viajo con otros Pero que no son de tu especie, ¿no? que no son de mi especie. ¿Cómo te sientes hablando conmigo? No me importa, ¿Te desagrada mi energía? ¿Te desagrado? me es indiferente, Bien, ¿por qué quisiste interactuar conmigo? porque ella llegó. ¿Y qué significa que ya haya llegado? Sentí curiosidad. Bien, eso es todo. Sé que sobra, pero gracias. Ok. Que tengas maravilloso día. Déjame con Magda. Magda. Sí, Freddy. Bien, ¿cómo te sientes? Ay, como rara, como Sí. tiesa. Cuando le dije que tuviera un maravilloso día, ¿qué dijo? ¿Cómo percibiste la reacción? Como que no entendía qué significaba eso. Sí, claro. Muy atemporal. Bien. Bueno, Magda, decías que te sientes como rígida. ¿Algo más en sensación al momento de canalizarla? No como si tuviera como náuseas, como malestar, eso sentí, pero es como si este ser fuera como muy indiferente, como frío, como que va directo a lo que es, insensible, o sea, como que no le interesa sino como esa parte sexual, pero también algo en la mente, algo muy como si las personas con las que trata también tienen que ser como rígidas mentalmente Ujú. y eso sentí como de este ser, Y cuando le dije si le gustaba, como insensible. cuando le decía que si le había gustado interactuar conmigo o cómo,
¿Qué sentiste? S- No sentía como indiferencia, como neutralidad, como que le da lo mismo. Pero cuando tú le preguntaste si le gustaría interactuar con un humano, es como si nos vieran como con asco, como si el aroma no les gustara, Ujú. como si algo en el humano les desagrada. Ok. Muy bien, perfecto, Magda. Nos preparamos para regresar. Voy a hacer un conteo de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1. Desconectas totalmente de todo y de todos y equilibras tu energía, limpias tu energía de las huellas energéticas de la canalización. Totalmente desconectada. 2. Percibes, sientes tu cuerpo. Percibes y sientes tu respiración. Y estás aquí en este punto desde donde escuchas mi voz. 3. Abres tus ojos. Hola, Freddy. Hola Magda, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Bien? bien. Bueno, muy buen tema, me gustó mucho. Ten en cuenta que la primera parte ni más faltaba, ¿no? Entonces aquí podemos investigar en las otras partes sobre las otras especies que son similares a los insectos que conocemos. Quise indagar sobre las mantis porque es como misterioso esto, ¿no? A veces ocurre que vemos en muy esporádicas situaciones en una sesión a uno de estos seres. Entonces quería como profundizar un poco más al respecto. Por otro lado, no olviden ser intuitivos con la información, no consideren esto certeza absoluta, no, por favor, sino que sean intuitivos, reitero, y escuchen lo que dice Carlos a continuación de este video, ¿no? Donde él habla sobre la información que se obtiene en el ámbito energético. Clave esto. Si hiciéramos una investigación a nivel individual y pretendiéramos que con esto ya tenemos la globalidad de la percepción absoluta, no. No. Una cosa es el que ve el museo desde afuera, otra cosa es el que entra y ve los cuadros, pero eso no quiere decir que los haya visto todos, ni conozca a todos los artistas, ni todas las técnicas. No, 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 eso es muy subjetivo. Entonces, vital esto que lo comprendan, muy importante. Entonces, sean intuitivos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Maravilloso día. Bye, Magda. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz?
Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy,
Może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.